¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos esta ruta del conocimiento en Cartago, Costa Rica, donde don Alan Araya Ulloa nos escribe por WhatsApp con esta consulta. ¿Por qué en Argentina censuraron el libro El Principito? Oigamos la respuesta. Le contamos que en Argentina censuraron El Principito durante la dictadura militar porque las autoridades lo consideraban un libro peligroso que iba en contra de su forma de gobernar. La dictadura, que es un tipo de gobierno donde el poder está en manos de una sola persona o de un grupo y donde no se permite la libertad de opinión ni la participación de la gente, pensaba que el libro promovía ideas como la libertad de pensamiento, la creatividad y el cuestionamiento de la autoridad, valores que iban en contra de lo que ese gobierno argentino quería imponer. El Principito fue publicado en 1943 y fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés. Su experiencia como piloto influyó en su obra. Escribió el libro durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vivía en Estados Unidos y desapareció en 1944 durante una misión aérea. Este libro, que combina texto con ilustraciones, cuenta la historia de un pequeño príncipe que viaja de planeta en planeta y conoce a distintos personajes que representan actitudes comunes de los adultos, como la obsesión por el poder, el dinero o la apariencia. A través de esos encuentros, la historia reflexiona sobre la amistad, el amor, la soledad y la importancia de mirar el mundo con sencillez. Aunque suele presentarse como un libro infantil, El Principito está lleno de mensajes profundos que también invitan a pensar a las personas adultas. La censura de El Principito ocurrió entre 1976 y 1983 durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. En ese período, muchos libros fueron prohibidos por considerarse subversivos, es decir, que podían hacer que las personas no obedecieran lo que se les imponía o que se opusieran a sus planes. El Principito no fue el único libro infantil censurado en esa época. Muchas obras de autores argentinos y latinoamericanos fueron prohibidas, retiradas de escuelas y bibliotecas, y algunas personas incluso fueron perseguidas por leerlas. El temor del régimen dictatorial argentino era que la literatura despertara conciencia crítica y sembrara ideas que cuestionaran su poder. Gracias por su pregunta, don Alan. Aquí seguimos con mucho gusto para acompañarle investigando estas curiosidades y reflexiones. Envíen sus preguntas, envíen sus saludos a través del WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. El señor Freddy Francisco Angulo García nos envía su pregunta desde Boaco, Nicaragua, por medio de WhatsApp. Él nos dice: quiero que me hablen un poco sobre el supuesto viaje de una joven norteamericana al planeta Marte. ¿Qué tan cierto es eso? Oigamos la respuesta. Le podemos contar que no es cierto. Nadie ha viajado físicamente al planeta Marte. Esta historia aparece cada cierto tiempo en Internet y en redes sociales, donde alguna persona afirma haber ido a Marte por medio de programas secretos, teletransportación, viajes astrales o contacto con extraterrestres. Aunque quienes cuentan estas historias suelen dar muchos detalles, en realidad no existe ninguna prueba real que respalde esos detalles. Hasta hoy, ningún ser humano ha llegado a Marte.
Lo único que ha llegado al planeta son robots, vehículos sin pasajeros que envían información desde allá, y sondas, que son naves o aparatos enviados al espacio sin personas a bordo, diseñados para explorar, tomar fotos y enviar información a la Tierra. La tecnología actual todavía no permite un viaje humano a Marte porque se necesitaría proteger a las personas de la radiación del espacio, es decir, de energías dañinas que vienen del Sol y del espacio y que pueden afectar gravemente la salud humana. Esta tecnología tampoco permite lograr un aterrizaje seguro o garantizar el regreso a la Tierra. Además, un viaje tripulado a Marte, es decir, con pasajeros, sería tan costoso y requeriría la participación de tantas personas que no podría mantenerse en secreto. Por eso la idea de que alguien haya ido a Marte en un programa secreto no tiene fundamento. En algunos casos, estas personas pueden estar hablando de sueños, visiones o experiencias muy personales. Sin embargo, esas vivencias ocurren solo en la mente de quien las experimenta y no cuentan como viajes reales al espacio ni pueden comprobarse. Estas historias se hacen populares porque Marte siempre ha despertado mucha curiosidad y porque mezclan la ciencia con el misterio. Además, las redes sociales suelen dar más visibilidad a lo que es sorprendente que a lo verdadero, lo que facilita que circulen noticias falsas. Por eso es importante informarse bien y no dar por cierto todo lo que se ve o se escucha en Internet. ¿Sabía que las hienas tienen un sistema digestivo con ácidos tan potentes que son capaces de comer y digerir a sus presas por completo, incluyendo la piel, los dientes, los cuernos y huesos? Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Nos llega un mensaje de WhatsApp desde Izabal, Guatemala. Lo envía el señor Josué Amílcar Salguero, quien desea saber: ¿qué ocurre en el cuerpo y la mente cuando estamos soñando? ¿Y por qué a veces sentimos el sueño tan real que incluso nos despierta, como cuando soñamos que caemos? Oigamos la respuesta. La sensación de que brincamos, caemos o despertamos de golpe durante un sueño es algo bastante común y se conoce como sobresalto del sueño. Esto suele ocurrir cuando la persona está justo entre dormida y despierta, en ese momento en que el cuerpo empieza a relajarse, pero la mente todavía está activa. En esa etapa, a veces el cerebro se confunde y no logra distinguir bien si una sensación ocurrió en la realidad o dentro del sueño. Por ejemplo, si una persona se queda dormida sin darse cuenta o cambia de posición mientras duerme, el cuerpo puede interpretar ese pequeño movimiento como una pérdida de equilibrio. Entonces, el cerebro reacciona como si hubiera peligro y despierta a la persona de repente. Todo esto ocurre muy rápido, aunque el sueño parezca largo y muy real. También puede suceder cuando estamos tensos. Al quedarnos dormidos, los músculos se relajan de golpe, incluso los del cuello que sostienen la cabeza. Ese pequeño cambio puede provocar la sensación de que uno se cae y la mente lo transforma en un sueño donde se salta, se cae o pierde el control. Como no estamos profundamente dormidos, el susto hace que despertemos. Algo parecido ocurre cuando una parte del cuerpo está incómoda. A veces soñamos que nos lastiman o que ocurre algo extremo, y al despertar nos damos cuenta de que solo era la presión de una almohada, un codo o el borde de la cama. Entonces, la mente toma esa sensación física y crea toda una historia alrededor por medio de un sueño.
En su caso, es muy posible que el sueño de saltar el barranco coincidiera con una reacción física del cuerpo, como un movimiento, una relajación muscular o un cambio de postura. Aunque estemos dormidos, el cerebro sigue conectado con el cuerpo y responde a lo que siente. Esto nos muestra lo compleja y sorprendente que es la mente humana, incluso cuando estamos descansando. Le agradecemos mucho su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta su tierra, Guatemala. No importa su edad, la nueva página oficial del ICQ es accesible para cualquier persona. No se pierda de visitarla, www.icq.org. Desde Ciudad de Panamá, el señor Isaac González Rovira nos escribe por correo electrónico la siguiente consulta. ¿Por qué la teoría del Big Bang sigue siendo aceptada y respaldada hoy? ¿Y en qué se basó el sacerdote católico Georges Lemaitre para proponerla si él también creía en la creación de Dios? Oigamos la respuesta. Georges Lemaitre propuso la teoría del Big Bang basándose en observaciones científicas y en las matemáticas, y por eso esta teoría es aceptada y respaldada hasta hoy. Aunque era sacerdote, Lemaitre también era físico y matemático y supo separar sus creencias religiosas de su trabajo científico. En 1927, Lemaitre presentó la idea de que el universo no siempre fue como lo conocemos, sino que comenzó en un estado muy denso y caliente y luego empezó a expandirse o a hacerse más y más grande. Para llegar a esta conclusión, el científico Lemaitre observó que las galaxias se alejan entre sí y por eso concluyó que, en el pasado, el universo debió estar todo junto y muy concentrado, y que luego comenzó a separarse. Con el paso de los años, se comprobó que el universo realmente sigue expandiéndose y que las galaxias se siguen alejando entre sí, tal como lo había dicho Lemaitre. Sin embargo, la teoría del Big Bang no explica qué hubo antes de ese inicio, pero sí es la teoría que cuenta con más evidencia científica hasta el momento. Por eso, el Big Bang sigue siendo la base para entender el origen del universo. La historia de Georges Lemaitre muestra que la ciencia y la fe pueden coexistir, siempre que cada una se entienda desde su propio punto de vista. Su trabajo es un ejemplo de cómo observar, cuestionar y estudiar la naturaleza nos ayuda a comprender mejor el mundo y su historia. Le agradecemos mucho su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta Panamá. El señor Arlis Montenegro Guerra nos escribe desde los Altos de Tocumen, en Panamá, al WhatsApp del ICQ. Su pregunta es, ¿en qué país tienen el chile más picante del mundo? Oigamos la respuesta. El chile más picante del mundo se encuentra actualmente en Estados Unidos y se llama Pepper X. Este chile fue reconocido en el año 2023 como el chile más picante del planeta por los récords Guinness. El Pepper X fue desarrollado en el estado de Carolina del Sur y no se recomienda consumirlo directamente, ya que su nivel de picante es tan alto que puede provocar reacciones fuertes en el cuerpo, principalmente en el estómago de la persona. Por eso, normalmente se usa en cantidades muy pequeñas, diluido en salsas o con el objetivo de hacer experimentos. Para medir qué tan picante es un chile, se utiliza una escala llamada unidades Scoville. Entre más alto sea el número, más picante es el chile. El récord anterior lo tenía un chile con alrededor de 1,6 millones de unidades Scoville, pero el Pepper X alcanza aproximadamente 2,7 millones, es decir, más de 1 millón de unidades que el anterior campeón. Aunque Estados Unidos tiene actualmente el récord,
Otros países también son conocidos por producir chiles muy picantes. Entre ellos están el Reino Unido, la India y algunas islas del Caribe como Trinidad y Tobago, donde el picante forma parte importante de su cultura gastronómica. Le agradecemos mucho su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta Panamá. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que con la nueva tecnología 5G se puede descargar una película completa en un dispositivo móvil en apenas unos pocos segundos? Esta nueva tecnología también reducirá el tiempo que tarda desde que damos clic hasta que vemos en la pantalla la información que buscamos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Cruz Ramón García Martínez se comunica con nosotros desde León, Nicaragua, a través del WhatsApp. Quiere saber lo siguiente: ¿existen técnicas de respiración o meditación que ayuden a manejar el estrés, el miedo o los nervios y son realmente prácticas y efectivas? Oigamos la respuesta. Las técnicas de respiración sí pueden ayudar mucho a manejar el estrés, los nervios y el miedo. Cuando una persona está alterada, suele respirar rápido y sin darse cuenta, y eso hace que el malestar aumente. En cambio, al respirar despacio, es decir, pensando en el ritmo de nuestra respiración y de forma consciente, el cuerpo le envía al cerebro la señal de que no hay peligro y poco a poco la tensión empieza a bajar. Una técnica sencilla es la respiración 4-2-6. Consiste en inhalar por la nariz contando 4 segundos, sostener el aire 2 segundos y soltarlo lentamente por la boca contando 6. Otra técnica muy conocida es la respiración 4-7-8. En este caso se inhala 4 segundos, se mantiene el aire 7 segundos y se exhala en 8 segundos. También está la respiración abdominal, que es respirar inflando el abdomen, como hacen los bebés, y no el pecho. Esta forma de respirar ayuda al cuerpo a relajarse de manera natural. La meditación tampoco es algo complicado ni extraño. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de sentarse en calma y prestar atención a la respiración. Cuando llegan o nos invaden pensamientos, no hay que pelear con ellos. Simplemente se dejan pasar y se vuelve a concentrar en el aire que entra y sale. Esta práctica se puede combinar con la respiración para obtener mejores resultados. Estas técnicas son un buen apoyo para el estrés diario, los nervios y la ansiedad leve. No sustituyen al médico ni a los medicamentos cuando estos son necesarios, pero sí ayudan mucho, no hacen daño y pueden complementar otros tratamientos. Practicar unos minutos al día puede marcar una diferencia. Si nos están escuchando en este momento y desean acompañarnos, les invitamos a hacer juntos una breve meditación muy sencilla y solo por unos instantes. Busque una posición cómoda, ya sea sentado o de pie, y si puede, cierre suavemente los ojos. Inhale despacio por la nariz y exhale lentamente por la boca. Sienta cómo el aire entra y sale de su cuerpo. Si aparece algún pensamiento, déjelo pasar con calma y vuelva a poner su atención en la respiración. Inhale y exhale. Con cada respiración,
permita que su cuerpo se relaje un poco más. Quédese así unos segundos, respirando con tranquilidad. Y cuando esté listo, puede abrir los ojos y continuar con su día, llevando consigo esta sensación de calma. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.